Falta menys d'un mes per les eleccions i, com dèiem, ja hi ha qui ironitza dient que en els debats electorals hi hauria de participar també el comissari Villarejo. És una ironia sobre un escàndol que s'extén com una taca d'oli i que esquitxa polítics, banquers, mitjans de comunicació i assenyala què coi va passar al Ministeri de l'Interior durant el govern del PP o fins i tot abans. I no només amb l'independentisme. Hi havia una màfia policial, espionatge selectiu pagat amb diners públics, estan aranetes, el que es coneix com clavegueres de l'Estat. I quin soroll que fa el silenci d'alguns partits. Ernesto Ekaizer, bon dia, perquè aquesta és l'última derivada, no? Hi ha algun silenci, hay silencios muy ruidosos en este tema, ¿no, Ernesto? Bueno, es que tenemos una especie de Watergate que se extiende a lo largo de los años. En realidad es el Fernández Gate, que todos conocemos. Se ha hablado y se ha escrito miles de páginas y aquí no pasa nada. Pero vamos, es un Fernández Gate, es un Watergate, es un escándalo de operaciones de guerra sucia y de encubrimientos que no tiene precedentes. No tiene precedentes porque el caso del GAL fue una operación de terrorismo de Estado, está claro, pero no tiene precedentes porque la impunidad con que se ha hecho ha dejado una cantidad de huellas, una cantidad de rastros, y el hecho de que solo ahora el juez García Castellón los esté siguiendo nos indica realmente cómo ha habido de hecho una complicidad de todos los partidos para taparlo. La querella que presentó Xavier Trías, el exalcalde de Barcelona, en realidad la presentó su abogado, Xavier Melero, a quien vemos hoy todos los días en la tele ahora, en el juicio del Procés, fue desestimada por el Tribunal Supremo. Fue desestimada por el Tribunal Supremo. Su investigación podía haber sido el punto de partida de un esclarecimiento ya hace 3 o 4 años. Y sin embargo, esa desestimación cerró toda la investigación. Se ha reabierto gracias a Villarejo, gracias a los documentos encontrados en los registros del domicilio de Villarejo. Por lo tanto, quien afirma que Villarejo debería estar en los debates, yo pondría a todos los políticos de un lado y un atril para Villarejo en el otro, porque sería muy interesante, mientras ellos van debatiendo y hablando, escuchar la opinión de Pepe Villarejo inmediatamente. No, sería una broma si no fuera tan serio. Es el revés de la trama. Sí, efectivamente. És el revés de la trama que decía Graham Greene. Efectivament, Ernesto. Ara ens remuntarem, si cal, a d'on venim i de com es va parlar de l'Operació Catalunya, efectivament. Però deixa'm resumir una mica l'últim d'aquestes setmanes. El president del grup Z, Antonio Asensio, ha estat l'últim testimoni a declarar pel cas del suposat espionatge a Pablo Iglesias. Va explicar que li va arribar un pendrive amb informació del líder de Podem, obtingut d'un mòbil robat a una assessora seva, però que no el va publicar i el va entregar a Pablo Iglesias. En aquest mateix context, el màxim dirigent de Podem ha denunciat una trama policial, política y mediática. Esa trama criminal tiene 3 dimensiones. Una muy evidente es la parte policial, policías corruptos que trabajan sin ninguna orden judicial para fabricar pruebas falsas, para fabricar dosieres falsos. Tiene una pata política que apunta claramente al gobierno del Partido Popular, que sistemáticamente ha utilizado los argumentarios de esta trama criminal, y la más importante, una pata mediática, que tiene que ver con un periódico digital muy concreto, con OK Diario de Eduardo Inda. Mentrestant, què diu el govern socialista en funcions? Doncs es limita a dir de moment que ara ja no hi ha clavegueres de l'Estat. Las cloacas no existen en el Ministerio del Interior. Creo que se han adoptado medidas claras, determinantes desde el 7 de junio que soy ministro del Interior. Ernesto, sembla que es comprova el que feia temps que es deia, com aquesta policia hauria actuat contra Podemos, amb un objectiu que seria paralitzar un possible pacte entre Podem i PSOE després de les eleccions generals del 2015. Bueno, ¿me escucháis bien? Sí, perfectamente, Ernesto. Cuando yo comparecí en calidad de testigo en el Parlamento catalán, expliqué una cosa como punto de partida, y era que la Operación Cataluña era en realidad una operación más amplia, desarrollada por el gobierno del PP, por el Partido Popular, por Fernández Díaz, por Paco Martínez, su número 2,
primero como jefe de gabinete y luego como secretario de Estado, contra los adversarios políticos. Evidentemente el independentismo era considerado un enemigo de la patria, un adversario político, y por lo tanto había que liquidarlo, y por lo tanto merecía una operación. Pero la Operación Cataluña era una operación en España, contra los adversarios políticos. La célula de esa operación estaba alojada, y yo creo que lo expliqué en una pizarra, sí, la estamos viendo, Ernesto. En el Departamento de Asuntos Internos, el llamado Departamento de Asuntos Internos de la Policía, y esto que estaba a cargo de Marcelino Martín Blas, el hombre que tuvo un papel clave en la obtención de las cuentas de Pujol en Andorra. Esto se ha verificado casi al pie de la letra. No era la Operación Cataluña un hecho aislado, un rayo en cielo sereno. Era un aspecto de lo que ellos llaman los enemigos de la patria, los enemigos de la nación, y Podemos era un enemigo de la nación. Ya en el 2015 apuntaba como un enemigo de la nación, un peligro electoral, y es en septiembre del 2015 donde nace Lidia OK Diario. Y OK Diario nace fundamentalmente porque vienen las elecciones. Se necesita un instrumento electoral, se necesita un instrumento para esparcir una cantidad de pruebas falsas, una cantidad de basura. Es la policía basura. Lo que tenemos ahora es una investigación que está desarrollando el juez García Castellón. El juez García Castellón ha caído como paracaídas en ese juzgado, tiene las causas principales del Partido Popular, tiene esta operación, se ha hecho cargo, después que ha habido una crisis en ese juzgado, porque había un juez, Diego de Gea, era un juez de la carrera jurídico-militar, que estaba realmente obstaculizando la investigación. Esto no se aireó de la manera que se debía haber aireado, en el sentido de que debía haber una querella contra él, pero se les pusieron los hechos en un informe por parte de la Fiscalía Anticorrupción, de los dos fiscales que llevan el caso, Ignacio Estampa y Miguel Serrano, y le dijeron tú mismo, como diríamos en Cataluña, tú mismo. Y efectivamente Diego de Gea se marchó, su comisión de servicios vencía el 31 de diciembre del 2018, la Audiencia Nacional pidió su renovación en octubre, noviembre del 2018, pero finalmente Egea dio el marcha atrás, hoy está en la Audiencia de Madrid y la investigación avanza de manera íntegra, sin fisuras, con dos fiscales, Ignacio Estampa y Miguel Serrano, sí, el juez García Castellón, y va a seguir avanzando. Por primera vez después de muchos años tenemos la posibilidad de que este caso y las investigaciones de la guerra sucia lleguen a buen puerto. Tenemos que cuidar todos esa investigación, porque hay intereses mediáticos que están intentando atacarla, desnaturalizarla, mancharla. Y eso lo vemos con las filtraciones. Las filtraciones no son de la Fiscalía, las filtraciones no son del juzgado, las filtraciones son externas y buscan destruir la integritat d'esa investigació. Clar, en aquest sentit et volia preguntar quines dificultats es trobarà aquesta investigació, que ara tu dius que està en bones mans i determinada a tirar endavant, fins on podrà arribar, deia Pablo Iglesias, tres potes, policial, política, però també mediàtica, és a dir, podem veure imputats policies, però també polítics i també mitjans de comunicació, responsables de mitjans de comunicació? No quisiera adelantarme en esto porque la investigación es muy... va firme, pero a pasos lentos, y los ritmos tienen que ver también con el hecho de que el Partido Popular una vez más ha colocado a Jorge Fernández Díaz en la Diputación Permanente del Congreso, a Paco Martínez, su ex secretario de Estado, también en la Diputación del Congreso Permanente, y esto les protege en el sentido de que el juez no les puede interrogar como debería interrogarles, es decir, con todos los derechos. Podría ofrecerle el juez que declaren voluntariamente. La ley de enjuiciamiento criminal así lo prevé, pero ellos tienen el derecho de negarse y por lo tanto el juez está sopesando qué hacer. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una coraza que les protege, que sigue siendo, en este caso, la Diputación Permanente, porque el Partido Popular y Pablo Casado les está protegiendo. Pero su situación es una situación que yo creo que cada día es más complicada. Una de las piezas claves de esta operación es el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago. Este es el hombre que fue a Ginebra
para verificar la compra de las cuentas falsa de Javier Trías, teóricamente en la unión de Bank Suisse. Se la compraron esta cuenta que costó mucho dinero a un confidente. Este confidente les engañó, la cuenta era falsa, la numeración era falsa, no correspondía al código a la unión de Bank Suisse. Este Fuentes Gago es el que viajó a Nueva York para entrevistarse con el exministro de Finanzas de Venezuela. Tenemos hoy una noticia muy interesante, un diálogo muy interesante, donde Fuentes Gago, cuando están analizando ese documento que querían para montar la operación Pablo Iglesias Sociedad Anónima, dice, no, a nosotros no nos importa si el documento es bueno o malo. Esto es basura. Esto es la basura del gobierno de Rajoy. Ernesto Kaiser, dona la sensació, escoltant Ernesto, que en qualsevol lloc del món una situació com aquesta fa estona que hagués provocat dimissions i que hagués fet caure governs. Absolutamente, pero lo que ha habido es todo lo contrario. Cosidó sigue en su puesto, es el portavoz del Senado. Fernández Díaz y Paco Martínez están protegidos en la Diputación Permanente, teóricamente protegidos en el Supremo. Por lo tanto, ha habido una cobertura, una operación de cobertura, como dicen en Estados Unidos, que fue básicamente la historia del Watergate, Lidia. Pero además tenemos una nueva situación con el famoso, vosotros acabáis dicho de que el Grupo Z recibió un pendrive. No, es más grave. Lo que el Grupo Z recibió, y el director de Interior, el señor Alberto Pozas, que hoy es director general de Información Nacional en la Moncloa, es decir, una pieza clave en el gobierno de Pedro Sánchez, en todo lo que tiene que ver con la comunicación, Alberto Pozas lo que recibió es la tarjeta del teléfono, Lidia. La tarjeta del teléfono. Y entonces lo que tenemos es que de esa tarjeta se hizo un pendrive, según la versión que dio Villarejo ante el juez García Castellón, fue Alberto Pozas quien le dio ese pendrive. Fue Alberto Pozas quien le dio ese pendrive y Alberto Pozas tendrá que ser llamado a declarar. Y eso lo va a decir el juez, te lo puedo adelantar, en las próximas horas. Si no es hoy, será la semana que viene, pero será muy rápido. Tiene que declarar porque él es quien gestionó la copia de la tarjeta de ese teléfono. La declaración de Antonio Asensio, también te puedo decir, aunque hay secreto del sumario, ha causado una cierta perplejidad en el juez y los fiscales. Porque Antonio Asensio no ha sido nada claro, no ha explicado claramente qué es lo que ha pasado. Está claro que ellos no publicaron nada y que luego de no publicar Interview, el diario El Confidencial fue el primero en publicar un aspecto de ese dispositivo, de ese pendrive, que contenía el contenido del teléfono de Dina Burselhams, la ex jefa de gabinete de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo. Está claro que El Confidencial publicó una historia que luego la campaña la inició OK Diario, porque OK Diario nace en septiembre del 2015 y la tarjeta cerró, el teléfono de Dina Burselham, según la denuncia, es en noviembre, en una tienda de IKEA. Y a partir de noviembre ya OK Diario toma el tema como un tema central de su actividad, junto con el informe PISA. Una cosa es el teléfono y otra cosa es el informe PISA. El informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima es una operación montada para desprestigiar a Pablo Iglesias y a Podemos en un momento clave, y es que el Podemos había obtenido unos resultados electorales muy importantes en las elecciones de diciembre del 2015. Ernesto, si això afecta només el govern d'un partit, un partit que ara mateix, a més, no té majoria absoluta, el més normal seria que la resta de partits tots, no? Si l'escàndol és de la dimensió que ara mateix tu ens dibuixes, tothom tingués molt interès en esclarir-ho. I això no està passant. Per tant, estem parlant aquí d'un funcionament de clavegueres transversal, més o menys destraler, amb més o menys habilitat, amb més o menys, no sé com dir-ho, en fi, amb més o menys decència, si és que la decència es pot aplicar a una cosa com les clavegueres de l'Estat, que sempre s'ha dit que segurament tots els estats en tenen, però que afecta a més d'un color polític i que, per tant, aquí tothom està aplicant el refrany del dentista de amb això no ens farem mal?
Sí, yo creo que digamos, la célula que dirigía todas las operaciones contra los adversarios, contra independentistas y adversarios políticos, y no solo adversarios políticos, que pretendía controlar la acción de personajes como Luis Bárcenas, que ahora está en prisión, pero que se monta digamos, en los años 2015 una operación contra él. Tengo que decir una cosa, en el año 2015 yo estaba preparando mi libro Queríamos tanto a Luis, que era una versión ya más completa del escándalo de Luis Bárcenas y del Partido Popular y sus relaciones con Mariano Rajoy. En mayo del 2015, después de una larga reunión que tuve con Bárcenas en el despacho de un abogado en la Castellana en Madrid, cuando yo salí de esa reunión, 2 horas, 3 horas después de la entrevista con Luis Bárcenas, que fue concertada a través de manera telefónica, pues yo cruzaba, estaba en el cruce de Goya con la Castellana, esperando ir al otro lado de la calle, y una motocicleta de alta cilindrada, no era me pareció a mí un ladrón normal, yo estaba mandando un teléfono a la redacción del País, un mensaje a la redacción del País, me arrebató el teléfono de las manos, vino a alta velocidad y me arrebató el teléfono de las manos. Denuncié eso, creí que tenía que ver, que lo denuncié, algunos periódicos hicieron eco, uno de los periódicos vinculados a la derecha se hizo cargo inmediatamente, contó el incidente con lujo de detalles al día, digamos, horas después que había ocurrido, eso ocurrió sobre las 7 de la tarde, y yo denuncié el hecho inmediatamente a la policía, estaba absolutamente convencido que era una operación que tenía que ver con que me habían seguido, y ahora lo que he podido ver es que efectivamente en esas épocas, 2015, mayo del 2015, se estaba montando y estaba desarrollándose la operación Kitchen para recuperar material que Bárcenas podía tener en su despacho o en un depòsit que él tenía fuera de Madrid. Efectivament, perquè els objectius, com tu deies, són múltiples, no? Contra l'independentisme, contra Podem i també minimitzar proves que poguessin ser importants en casos de corrupció que afectessin el Partit Popular. Exactamente, ya Cospedal, el diálogo entre Cospedal, que llevó finalmente a su dimisión, y Pepe Villarejo así lo demuestran. Lo que quería ella es tener toda la información de lo que pasaba dentro de su partido, porque creía que en el sueldo de su secretaria general estaba incluido ajustar cuentas y además tratar de minimizar con la información que le aportaba Villarejo la implicación del PP en esas operaciones. Vemos además que eso no cesa. El cuñado de Rita Barberá ayer tuvo que entrar en prisión porque una jueza de Valencia pues ha decretado su prisión provisional a causa de mordidas en el sector inmobiliario. En otros términos, tenemos un cáncer cuya metástasis se ha desarrollado de una manera notable, no es una telaraña, es una metástasis. Y el Estado, en estos 7 u 8 meses, algunas cosas el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho, pero son muy limitadas. Son muy limitadas. Lo que tiene que hacer el gobierno es colaborar con la investigación judicial, esto es lo fundamental. Digo que ha hecho algunas cosas, por ejemplo, José Ángel Fuentes Gago, que estaba en Holanda, su mujer también es inspectora de policía, pues se le cambió de destino, digamos, se terminó de alguna manera de dejarles en sitios privilegiados, pero eso no es suficiente. Lo que tenemos es una operación consolidada a lo largo de años, necesita la investigación judicial, necesita que Fernández Díaz se explique, necesita que Paco Martínez se explique i necessita que Villarejo col·labore més todavía. Clar, la paradoxa és aquesta també, no? Necessites que Villarejo, que està en el nucli, en el moll de l'os també de tot plegat, col·labori, no? És a dir, que és com una arma de doble tall. I després afegeixo una altra pregunta, que també forma part de la gestió d'aquesta paradoxa, no? Totes les informacions que es van difondre, n'hi haurà algunes de fabricades, però n'hi haurà algunes que eren certes, no? Obtingudes de manera il·legal, però també és aquest terreny sensible, no? Hi haurà algunes informacions que eren certes, que estaven guardades en un calaix, esperant la seva hora. Sí, pero lo que tenemos de todas maneras es una máquina de fabricación de informaciones falsas. Porque cuando no encontraban esas informaciones, lo vimos, o las buscaban, lo vimos en el caso de
de la cuenta de Xavier Trías les importó un pimiento. Se la inventaban. Si esa cuenta era correcta o no, la filtraron inmediatamente al periódico, la firmaron Inda y un compañero suyo, la información. Por lo tanto, digámoslo, es irrelevante si era cierto o no era cierto. El famoso informe en el año 2012, recuerdo, de la UDEF, aquello que Jordi Pujol calificó, la UDEF, coño, ¿qué es la UDEF? Sí. El informe, que era un informe apócrifo, pues evidentemente ya nos estaba poniendo sobre la pista sobre la máquina de falsificación de pruebas falsas. Por supuesto que hay elementos que son veraces. Siempre montas una operación sobre elementos veraces. Las cuentas de Pujol en Andorra las consiguieron, eso todavía se está investigando, las consiguieron efectivamente a través del célebre pantallazo. Con Trías intentaron repetir la operación del pantallazo a través de la cuenta falsa. En otros términos, por supuesto que había elementos de verdad, pero yo diría que impulsados por alguno de esos documentos verídicos o de esas informaciones veraces, construyeron, digamos, potencialmente una telaraña en la cual la cantidad de falsedades domina sobre la veracidad. El 3%, por ejemplo. El 3% es una operación que se basa en algunos hechos reales, pero es una operación que todavía se está investigando, se sigue avanzando en la investigación y es digamos, un sistema de mordidas cuyo aparentemente de carácter institucional, pero que ya vemos que hay muchas dificultades para investigarlo. Se lanzaron las campanas al vuelo, quizás con demasiada antelació. Quan el ministre Marlaska, ara en funcions, diu que estan netes o que ja no n'hi ha, Ernesto Ekaizer, te'l creus? Bueno, lo que él quiere decir es una cosa. Él quiere decir, es lógico que lo diga además, él quiere decir que el Estado no está impulsando en este momento, el Estado cuyo gobierno está en las manos del Partido Socialista, no está impulsando en este momento una actividad de carácter de eliminación de sus adversarios a través de la recolección de información basura. Es lógico que lo diga, oye, si tú eres miembro del gobierno, ¿cómo vas a asumir que tu propio gobierno está impulsando a través del Ministerio del Interior, a través, en este caso de Marlaska, una operación contra tus adversarios políticos? Yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez no está impulsando una actividad contra sus adversarios políticos. Creo, sin embargo, que para limpiar estas células que se han dedicado en las últimas décadas a recolectar este tipo de información, pues será necesario un trabajo colosal. Y sobre todo, lo más importante, será necesario primero que se reconozca por todos los partidos políticos. Debería haber una comisión de investigación, una nueva comisión de investigación en el Congreso, y tengamos en cuenta que Villarejo no compareció ante esa comissió perquè el PP i el PSOE no se pusieron de acuerdo. Clar, políticament ja s'ha intentat tant al Parlament de Catalunya com al Congrés, però aquí ningú ha assumit cap responsabilitat ni que sigui política, que és l'únic amb què poden entrar aquestes comissions parlamentàries, Ernesto. No, efectivamente. Por lo tanto, tenemos un talón de Aquiles y es que los partidos no asumen esta realidad. Les parece que es un tema que no va con ellos, que afecta a los dirigentes independentistas catalanes, a Podemos y a otras fuerzas. Pero yo creo que tenemos que impulsar la investigación, tenemos que tratar de que Villarejo colabore más. Villarejo dice cosas que son ciertas y dice que son cosas que son falsas. Los fiscales están allí para investigar, pero hay un juez ahora que quiere llegar al fondo del asunto. Y hay que cuidar al juez, porque la trama mediática sigue funcionando. Y la trama mediática está intentando desacreditar esa investigación a través de filtraciones. Vosotros cuando leéis las informaciones pensáis que son exclusivas, pensáis que es un tema periodístico. Bueno, no, Ernesto, no, tan innocents no som, tampoc. Te digo que no. No, ya. Lo que intentan es manchar la investigación, hacerla, digamos, dar los elementos para pedir su anulación en el momento determinado. Y todas las filtraciones que las entienden dos o tres, los periodistas del mundo, por ejemplo, sacan una información hace 2 días, no anunciando, pero dando a entender que hay cámaras que le instaló el chofer que se convirtió en un agente de la policía contra Bárcenas, que este chofer ha instalado cámaras en la casa de Bárcenas
y no dice que va a haber un operativo judicial que estaba previsto para antes de ayer, pero da a entender que hay cámaras y que la policía y la fiscalía lo está investigando. Cuando la policía y la fiscalía van antes de ayer a la casa de Bárcenas, en la madrileña calle, en el barrio de Salamanca, se encuentra antes de llegar con cámaras de televisión de una cadena. Y entonces deciden paralizar el operativo y llaman a la casa de Bárcenas, a la familia de Bárcenas, a su mujer, y le explican que no van a hacer el operativo. ¿Por qué la noche anterior un medio de comunicación, en este caso El Mundo, habla sobre que, bueno, pues hay cámaras dentro de la casa de Bárcenas y que se está investigando? En otros términos, ¿qué interés podía tener para el público? El público no se entera de este tipo de informaciones tan minuciosas. Lo que funciona es, digamos, un sistema por el cual se intenta bloquear la información manchándola. Bárcenas, por ejemplo, dirige esta filtración de información desde la prisión. Es muy probable. Ai, Ernesto, en tornarem a parlar, eh? A més, com que has de venir per aquí per Sant Jordi, trobarem la manera perquè, efectivament, no podem perdre la pista del que està passant en campanya electoral. No sé per què, diria que per campanya electoral això, alguns partits estaran interessats en posar-ho sobre la taula, però em sembla que molts d'altres preferiran que no surti. En continuarem parlant, Ernesto. Gràcies. Gràcies, adéu. No sé si gràcies, perquè ara ja no ve de gust gairebé res més, però vaja. Gràcies com a mínim per ajudar-nos a fer la radiografia de com està aquesta qüestió, de la qual han anat sortint cosetes.